no él, con esos datos oficiales del INE, muestra poco a poco la madriza que Morena le pone al PRIANREDE estas elecciones. Tuvo que mostrar en la mañanera esos datos oficiales del INE para mostrar cómo es que la coalición Juntos Haremos Historia le pone una madriza de perrito saltarín al PRIANREDE. Primero, cómo se llevaron los 11 de los 15 estados, y eso porque San Luis Potosí no se lo lleva el PRIANREDE, se lo lleva el PT Verde. Entonces, como que son aliados del presidente López Obrador, porque podríamos decir que se lleva la coalición Juntos Haremos Historia 12 de los 15 estados. También mostró la gran cantidad de distritos y legisladores que obtuvieron en todo el país, así como la gran mayoría de lo que tienen en la Cámara de Diputados. ¿Por qué viene a colación todo esto? Porque justo al final de la conferencia de prensa mañanera el presidente aprovecha para hablar del Wall Street Journal. Porque el Wall Street Journal, y es algo normal, es un diario de ultraderecha acá en los Estados Unidos, es un ultraconservador de Estados Unidos. Y a mí no me sorprende, por ejemplo, tener este tipo de comentarios sobre el presidente López Obrador. Aseguran que es una amenaza para la democracia, que es un político populista, que podría llevar al país a un retroceso a los años 70, cuando México no se abría al comercio libre y etcétera. Le digo, a mí no me sorprende que venga del Wall Street Journal, es incluso considerado por los mismos conservadores aquí en Estados Unidos como ultraconservador, y la gente dice, ay, pues el Wall Street Journal, ¿qué te parece, no? Así de sencillo. Esa es la claridad del Wall Street Journal. Sin embargo, se une a esta andanada de medios internacionales también de derecha que intentan golpetear al presidente López Obrador. Y entre los destacados del Wall Street Journal está que México le puso un alto supuestamente a las aspiraciones políticas del presidente López Obrador en estas elecciones. Vamos a la cuarta transformación, cuando eso es claramente no una realidad, es una mentira. Yo le quiero insistir hasta el cansancio con esta máxima que establece el periodista Álvaro Delgado en un artículo que publica ayer en la revista Sin Embargo MX, una máxima electoral completa. Morena retiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que tendrá un máximo de 292 integrantes, en el peor de los casos de 265, 14 más de los necesarios para reformar leyes sin necesidad de otras fuerzas parlamentarias. Así de sencillo. Esa es la realidad de estas elecciones. Sí se pierde la mitad de la Ciudad de México, sí se pierden muchos distritos en la Ciudad de México, pero si usted ve el mapa electoral en estos momentos, 12 de los 15 estados son de la alianza Juntos Haremos Historia. Los distritos alrededor del país, legislaciones alrededor del país, ve usted el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, son de Morena. El PAN se lleva a 2 estados, bueno, el PRIANREDE, Chihuahua y Querétaro, que eran lo que se esperaba. Y se acabó. Es lo único que se lleva. Yo no entiendo cómo estuvo la cosa ahí en Chihuahua, cómo es que los chihuahuenses dijeron otra vez PAN, ¿no? Pero pues bueno, allá ellos, después de haber tenido a Corral, y pues sale Corral no muy querido, ¿verdad? De Chihuahua, pero bueno, lo tiene usted. Esa sí es la realidad. Esa sí es la realidad en estos momentos de las elecciones. Y bueno, pues en los medios de comunicación no lo tratan así, no lo tratan así. Hay un punto, de hecho, en la mañanera en el que está hablando Marco Olvera, planteando al presidente López Obrador que ayer se publica en el diario oficial de la Federación la extensión de mandato del ministro presidente Arturo Saldívar, y que precisamente desde el Poder Judicial buscan contrarrestar todo esto, y dice Marco Olvera, cuando pues ellos son, es lo que dice él, ¿no? Ellos son los que no desisten con la mala impartición de justicia. El presidente empieza a decir, bueno, es un poder autónomo, independiente, dice el presidente que él está a favor de que se amplíe el plazo, eso insiste con ello, pues Saldívar, para él, el ministro Saldívar, es un hombre íntegro y honesto, que puede llevar a cabo esa reforma judicial que busca acabar con la corrupción en ese poder, y de pronto interrumpió Irving Pineda, se hizo de palabras con Marco Olvera y etcétera, y le recrimina a López Obrador que el ministro presidente Arturo Saldívar propone que haya una consulta al interior de la Corte para determinar si extiende su mandato, y le cuestionó que cómo ve esto. El presidente le dice, bueno, pues que bien,
que este es un asunto que tiene que ver con los ministros. Para que una ley se declare inconstitucional se requieren 2 de las 3 partes de los votos. El presidente incluso habla de cómo operaba ese corrupto poder judicial y habla del desafuero a Fox, ¿no? El desafuero que no a Fox, imagínense, nunca le tocó, pero cuando él enfrenta el desafuero, dice el presidente López Obrador, recuerda que el mismo Fox le habló al ministro presidente en ese entonces de la Suprema Corte de Justicia. Era hijo de un gran artista, ese presidente de la Suprema Corte de Justicia, le diremos ahí. Pero bueno, se hicieron de palabras, ¿no? Se pelearon Irving Pineda, Marco Olvera, ahí en la conferencia de prensa mañanera. Así están las cosas. Se va el presidente de Bolón Pimpollo porque tiene este encuentro en estos momentos con la vicepresidenta de los Estados Unidos, con Kamala Harris. Ojo con eso, se va a poner muy interesante ese encuentro. En esencia se va a hablar de la inmigración, así que bueno, pues ahí lo tiene usted.